Buenas noches con todas y con todos. Para cerrar el tercer día del séptimo Congreso Nacional de Arqueología, estamos muy felices de contar con la participación de la licenciada Amelia Pérez, quien nos presentará la ponencia magistral Cotacayi, un poblado de Mitmas en el Valle de Cusco. Amelia Pérez es licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Cuenta con 27 años de experiencia en proyectos de investigación como residente de obra en proyectos de restauración de monumentos arqueológicos, formuladora de proyectos de inversión pública, especialista en cerámica y en análisis de riesgo en monumentos arqueológicos. Ha sido expositora en eventos nacionales e internacionales en Ecuador, México y Estados Unidos y consultora sobre patrimonio cultural en Argentina. A los asistentes los invitamos, antes de dar inicio a la ponencia magistral, a dejar sus preguntas en los comentarios. Y ahora ya, sin más que añadir, pasamos a la presentación de la licenciada Amelia Pérez. Bienvenida, licenciada, al séptimo Congreso Nacional de Arqueología. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan, por favor? Escuchamos bien, Amelia. Gracias. Buenas noches. Voy a compartir mi pantalla para empezar de una vez con la exposición. Bueno, mientras intento compartir mi pantalla, primeramente quiero agradecer a los... por favor, disculpen, estoy compartiendo. Primeramente, quiero agradecer a los organizadores por hacerme partícipe de este evento. La ponencia que voy a presentar el día de hoy es Cotacayi, un poblado de Mitmas en el Valle del Cusco. Es un trabajo que lo venimos realizando por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco desde el año 2013 hasta la fecha. Este es un proyecto bastante interesante porque nos han dado resultados que han ido cambiando lo que es la percepción de este sitio, que fue descubierto por el doctor Luis Barreda Murillo, quien le dio el nombre y le dio como filiación cultural con influencia del Horizonte Medio. Pero los resultados de los trabajos que hemos venido haciendo hasta la fecha han cambiado la percepción del sitio y lo que conocíamos de él. Empezaré con la exposición. Por favor, si me pueden habilitar para compartir la exposición. Ahora sí. ¿Ven? Por favor, ¿se ven? Sí, Amelia, vemos muy bien la presentación. Ya, bueno, empezamos con la presentación. Es una imagen
de la zona arqueológica de Cotacalle. Como ustedes pueden ver, es un sitio que se encuentra dentro de la ciudad del Cusco, en un área de crecimiento urbano. Justamente podemos ver al frente, se encuentra lo que es el aeropuerto de la ciudad del Cusco, y más o menos a unos 5 minutos del aeropuerto se ubica esta zona arqueológica que ha sido declarada, es delimitada, inscrita en los registros públicos por parte del Ministerio de Cultura, y como les indicaba, que venimos recuperando a la fecha. Acá podemos ver, justo se ve al frente lo que es el aeropuerto. Tenemos, pueden ver ustedes cómo el sitio arqueológico está rodeado por nuevas APBs, e inclusive tenemos ahora, muy cerca a la zona arqueológica, un colegio de gran envergadura y de gran importancia dentro de la ciudad, que está cerca a la zona arqueológica. Y antes de que el Ministerio de Cultura pueda iniciar la intervención de la zona arqueológica, el sitio era utilizado por gente de mal vivir. El sitio había sido bastante depredado, tenía no solamente eso, sino había gente de mal vivir que hacía inclusive actividades de ocultismo, inclusive se dieron violaciones en esta área, había gente que se iba a embriagar y todo esto, ¿no? Pero felizmente ahora la zona arqueológica ha sido recuperada, ya este año es nuestro último año de intervención. Primero podemos ver una fotografía, miren ustedes, que es del año de 1954. Pueden ustedes ver, el sitio está rodeado por áreas agrícolas. Tenemos acá lo que hoy en día es la APB Tancarpata. En esta parte de abajo tenemos varias urbanizaciones nuevas, la APB, bueno, varias APBs, y hacia este lado, inclusive hacia el lado sur, también tenemos nuevas APBs. Vamos a ver en la siguiente fotografía, miren cómo el sitio ha quedado allí prácticamente como un lunar dentro de todo el crecimiento poblacional que se da. El sitio está, como les manifestaba anteriormente, declarado y delimitado. Tenemos hacia lo que es el lado este, que es esto, estaba delimitado por el río que se llamaba en esa época Allín 1. Hoy día toda esta urbanización se llama Agua Buena. Hacia el lado oeste tenemos una quebrada, la quebrada de Cotohuayco. Hacia el lado sur tenemos lo que son las nuevas APBs, al igual que hacia el lado norte. Como les manifestaba al inicio, el sitio ha sido descubierto por el doctor Luis Barrera Murillo, quien le dio la afiliación de influencia del Horizonte Medio. Nosotros, cuando empezamos a hacer las excavaciones a gran escala, lamentablemente no pudimos encontrar ninguna evidencia de esta época. Lo que hemos encontrado al excavar hasta la roca madre, la capa estéril, hemos podido registrar eventos geológicos, eventos de etapas de sequía, etapas de lluvias intensas, etapas de aguas tranquilas. Como nosotros podemos ver en estas fotografías, por ejemplo, esta capa amarillenta es una etapa de sequía. Tenemos acá inclusive etapas de lluvias intensas, inclusive con arrastre de material orgánico, que han ocasionado algunas cárcavas que recorren toda la zona arqueológica. Sobre este espacio, ya durante la época inca, se planifica la construcción del sitio, pero se planifica a partir, la traza se da a partir de esta calle, que es una calle principal. Ese es el inicio de la traza del sitio. Posteriormente, paralelamente, se construyen otras dos calles. Tenemos una acá, otra hacia el lado este. Ya después de eso se subdivide la zona y se construyen lo que son las estructuras, que todas tienen forma rectangular, pero toda la construcción de la zona arqueológica se da en función a la topografía del sitio. Acá le he puesto una línea, ¿por qué? Porque de allí para abajo el sitio es casi plano, entonces las estructuras están sobre el área plana, adaptadas sobre este espacio. Y la disposición es, como podemos ver, hay algunas que están de este a oeste, la siguiente de norte a sur, la siguiente de este a oeste, entonces en forma alterna, y a partir de la mitad para arriba, donde el sitio da un pequeño quiebre de 2 grados topográficamente, el sitio se adecua sobre muros de contención. Acá podemos ver, estas líneas amarillas son muros de contención. Entonces, en ese espacio
ya que tenemos una pendiente inclusive un poco más alta, se da la construcción de las estructuras siguiendo la planificación original, pero con muros de contención que van a también al mismo tiempo soportar unas plataformas sobre las que se construyeron las diferentes estructuras. Pero también hay diferencias claras, no solo en lo que es la planificación y la distribución de las estructuras, también en lo que se refiere a arquitectura. Acá podemos hablar inclusive de un Hanan y un Urim. Lo que en la parte baja hay menos cambios, que más adelante les voy a explicar, que en la parte sur. Inclusive la arquitectura es un poco diferente. En la parte baja es una arquitectura un poco más fina, en cambio hacia el lado sur tenemos una arquitectura un tanto más rústica. Acá, por ejemplo, en esta fotografía podemos ver lo que les explicaba. Tenemos que es la traza inicial. A partir de acá se inició la construcción del sitio, pero no es una traza cualquiera. Esta calle principal también es parte del Capajñán. Es un camino secundario que conduce hacia Guanacaure. Nosotros sabemos que Guanacaure es una pacarina, ¿no? Durante la época inca, una de las pacarinas más importantes. Y también las crónicas nos hablan de este camino, nos hablan que durante la colonia este camino seguía siendo utilizado y lo denominaban el camino de la sal o el camino también del vino. Y acá podemos ver las calles también secundarias y los pasajes transversales. Cada recinto tiene comunicación entre ellos. Y hay otra característica muy importante. Todos los recintos tienen sus vanos de acceso que comunican a los diferentes espacios hacia lo que son las calles secundarias. Pueden ser hacia el lado este, hacia el lado oeste o hacia el sur, ninguno hacia el norte. Y ninguna estructura tiene su vano de acceso orientado hacia lo que es el camino principal, como si guardaran ellos su independencia. Entonces, no hay ningún acceso que dé hacia lo que es el camino principal. Acá hemos hecho un análisis arquitectónico de la distribución de los diferentes recintos y los diferentes espacios, y está tan milimétricamente planificado, como les manifestaba antes, que a partir de la mitad hay un pequeño quiebre de 2 grados, que inclusive en ahí podemos agarrar un recinto de este espacio, tocamos en el otro lado, al otro lado de la calle principal, y calza milimétricamente. Igual podemos agarrar una calle secundaria y la tratamos de hacer calzar al otro lado y calza milimétricamente. Solo podemos tener una variación de 1 o 2 centímetros, que en realidad no significa nada. Es una vista, ustedes pueden ver de la parte baja, lo que les decía, que las estructuras están en un área casi plana, en un área llana. Miren, la distribución, inclusive hasta podemos decirnos de que es rígida, pero esa es la planificación que se ha hecho en el sitio. Miren, esta es la calle principal, esta es una calle secundaria, acá tenemos las otras calles secundarias. Todas las estructuras tienen planta rectangular, tienen casi las mismas dimensiones, tienen un promedio de 11 metros de largo por 6 metros de ancho, un solo vano de acceso, y no se ha evidenciado ni nichos, hornacinas, nada de esto. Acá podemos ver, es una calle secundaria que está hacia el lado oeste, y aquí inclusive podemos ver parte de la quebrada. Como les manifestaba al inicio, el sitio está delimitado por 2 ríos. Hay uno que hoy día se llama Agua Buena, y este lado el riachuelo Cotohuayco. Ambos riachuelos estaban encauzados. Hasta la fecha todavía se puede ver parte de la evidencia del encauzamiento de la época inca. Tenemos acá una vista ya también del lado sur. Acá hemos visto ahorita, hace minutos hemos visto, ¿no?, el área que es casi recta inclusive de la parte baja, pero esta es la parte hacia el sur. Miren, siguen respetando la planificación original, pero las calles, los accesos que dan a los diferentes recintos ya no son tan rectilíneos, sino ya se van adecuándose a lo que es la topografía, que es un poco más accidentada hacia este espacio. Podemos ver calles y muros de contención que se van adecuándose, que van soportando no solamente
la plataforma, como les decía, sino que también van soportando lo que son los accesos a los diferentes espacios. E inclusive las estructuras ya van cambiando un poco, siguen siendo rectangulares, pero van formando módulos como grupos un poco más grandes que los de la parte de abajo. Acá podemos ver otras dos fotografías, inclusive acá podemos ver estos muros de contención, miren, son en forma zigzagueante, ya no son tan rectos como en la parte de abajo. Es una fotografía donde podemos ver mejor, miren cómo van los muros de contención. Este es otro que es semicurvo, este va en zigzag y acá vemos, miren cómo se van desplazándose de acuerdo a la necesidad de los diferentes espacios. Y a partir de acá tenemos tres plataformas. Tenemos una plataforma, acá estamos con la calle principal, y de allí hacia la parte baja tenemos 1, 2, 3 plataformas y todos soportados de contención. Al principio nosotros decíamos, ¿cómo han podido acceder a estos espacios? Porque no encontrábamos un área específica por donde habían accedido hacia este lado. Y logramos encontrar escalinatas. Acá tenemos hacia este espacio escalinatas bastante anchas, de casi 2 metros, pero hacia este lado tenemos escalinatas de apenas 0,80, con peldaños bastante delgados, pero que nos llevan a los diferentes espacios. Tenemos una reconstrucción hipotética de las estructuras. Todas son de piedra con mortero de vaso, pero se ha encontrado evidencia de adobe. Entonces las estructuras eran de piedra y adobe y tenían enlucido al interior porque se ha encontrado el enlucido de vaso. Acá podemos ver en la parte baja inclusive evidencia de un adobe completo que se ha encontrado al interior de una estructura, y el tratamiento de piso al interior de las estructuras era diverso. Por ejemplo, acá tenemos el tratamiento que es con arcilla y tierra, y también se han encontrado 2 o 3 recintos que tienen empedrado con piedra menuda. Para los recintos son de aparejo rústico, hay una mixtura de material, en lo que tenemos los recintos que vemos en la superficie ahora. Acá podemos ver una reconstrucción hipotética. Probablemente los recintos, en lo que se refiere el muro de piedra, ha tenido una altura de 2,20, sobre la cual se adicionaron el adobe. Tenemos también la reconstrucción de lo que pudo hacer el techo. Esto es una reconstrucción de los recintos que vemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque en el sitio hemos podido observar que ha habido unas etapas tanto de abandono como de reconstrucción constante en diferentes épocas. Acá les voy a explicar un poco. Al inicio les hablaba, ¿no?, que nosotros habíamos encontrado durante la excavación arqueológica los eventos geológicos sobre el cual en la época inca rellenaron prácticamente este espacio, luego se adecuaron a la topografía, hicieron la traza para la construcción del sitio a partir del camino principal, caminos secundarios, transversales, y a partir de allí construyeron las diferentes estructuras. Estas estructuras eran de piedra caliza, todas de planta rectangular con un solo vano de acceso. Pero resulta que en las excavaciones arqueológicas nosotros encontramos de que el sitio fue abandonado, probablemente durante la época de Inca de transición, ya cuando llegan los españoles, porque se da ¿cómo se llama? Se da de que el sitio es abandonado hacia la reducción de San Sebastián, se va toda la nación que habitaba en la zona arqueológica. Pero antes de abandonar, lo que ellos hacen es destruir todas sus estructuras, y encontramos la evidencia de la destrucción. Solo se encuentra lo que son los cimientos de la piedra caliza y todo el material cultural que ellos tenían, sus jarras, sus ollas, es destruido al interior de las estructuras. Ellos agarran y rompen haciendo sus eventos de abandono del sitio. Y acá podemos ver en estas fotografías, miren la gran cantidad de material. Acá se nota cómo ellos han roto y se han trasladado. Entonces, ¿qué pasa? Posteriormente, ellos regresan y rehabitan la zona arqueológica. ¿Pero qué es lo que hacen?
Sobre los escombros ellos traen tierra y rellenan todos estos espacios. Y sobre eso reconstruyen sus diferentes estructuras. Pero en esta etapa de reconstrucción, ellos ya no van a utilizar la piedra caliza, van a utilizar mixtura de material. Es eso lo que encontramos ahora, es en la zona arqueológica. O sea, las estructuras son ya de la etapa cuando ellos reconstruyen, cuando ellos regresan. Entonces, posteriormente, ¿qué es lo que pasa ya en la etapa de extirpación de idolatrías? Nuevamente la gente es trasladada a la reducción de San Sebastián y vuelven a hacer lo mismo. Vuelven a agarrar, por ejemplo, acá vemos ya esta segunda capa, acá podemos ver, y es de la segunda etapa de abandono. Ellos vuelven a hacer lo mismo, vuelven a agarrar todo su cerámica, todas sus vasijas, y vuelven a hacer el mismo evento anterior, vuelven a romper, pero esta vez ya no destruyen sus estructuras. Lo que hacen ellos es tapiar sus vanos de acceso. Cierran sus vanos con piedra, con adobe, piedra y adobe, con el material que ellos tenían a la mano, rompen todas sus vasijas y se retiran nuevamente. Posteriormente ellos regresan y es en esa tercera reocupación donde dividen a sus espacios. Acá tenemos estos muros divisorios, dividen a sus espacios, a sus estructuras en 3 espacios, porque en las 2 etapas anteriores cada estructura tiene una función única. Un espacio, por ejemplo, pudo haber sido un taller, el otro espacio un almacén, el otro espacio un área de culto, etc. Pero en esta su tercera etapa, cuando ellos regresan, ¿qué es lo que pasa? Que convierten a sus estructuras en multifuncionales, y es así que encontramos en los diferentes espacios que tienen un área que es un área exclusivamente para cocina. En estos espacios encontramos sus culleras, encontramos sus fogones, parte inclusive de su dieta alimenticia, porque encontramos maíz, chuño, quinoa, lisas, etc. Y el otro espacio es un espacio de comunicación entre los dos de los espacios externos, de los extremos. En este espacio no se encuentra nada. Entonces, este es un espacio de comunicación que posteriormente inclusive se convierte en un patio. Prácticamente empezamos a hablar ya de una concepción europea en lo que hoy día podríamos definir, ¿no?, como un mini departamento. Acá podemos ver lo que les comentaba, ¿no? Es la piedra caliza que ha quedado en los cimientos de lo que eran las estructuras originales. La parte de arriba ya es lo que es la reconstrucción, podemos ver nosotros la mixtura de material, e inclusive en los cimientos hay reutilización de zincas. Acá igual podemos ver inclusive soportes de vasijas que están en las diferentes etapas de abandono, y también en la siguiente etapa, ¿no?, lo que es la reutilización de elementos inclusive ajenos a la zona arqueológica. Estos elementos son traídos de otra área, de otras áreas, en esta etapa que convierten a las estructuras en multifuncionales. Inclusive hay muchas estructuras que le cambian la función, no solo la convierten en multifuncional, sino también le cambian de función. Por ejemplo, una de las estructuras es convertida en un área de culto, podríamos decir una capilla durante la época colonial, ¿no? Y inclusive le simulan una doble jamba. Con la reutilización de estos elementos con una doble jamba invertida, le ponen una patana o un altar dirigida exactamente hacia su apu. Y también tenemos otros espacios ya con una concepción posterior, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos estos elementos, los cuales son utilizados como lo que hoy en día nosotros podemos definir, ¿no? Cuando nos vamos de paseo, hacemos nuestros fogones para hacer nuestra parrilla, agarramos piedras, ponemos encima nuestra carne, las asamos. Eso hemos encontrado acá, porque entre elemento y elemento se ha encontrado ceniza e inclusive charqui que estaba ahí coccionado. Ahora, si regresamos, recordamos un poco lo que les decía al inicio, ¿no? En la parte de abajo, donde la planificación es mucho más recta, hay estas actividades que les estoy comentando de las etapas de abandono. Ellos regresan, vuelven a rehabitar, reconstruyen la zona arqueológica. Y en la parte de mayor hacia el sur, donde les he mostrado que las construcciones ya están sobre plataformas, allí también en la última etapa, después de regresar, de abandonar y volver a rehabitar la zona arqueológica, hay un cambio ya durante la época colonial tardía, podríamos decir, en la cual hay un hacinamiento en la zona arqueológica. Probablemente la gente de la periferia ha sido traída hacia el sitio
Y vemos que allí ya en unas estructuras ya no están viviendo una sola familia, como decíamos anteriormente, sino ya tenemos a dos familias. Por ejemplo, en este espacio hemos encontrado acá evidencia de fogones, culleras y un área de descanso, igual así este lado, y el área del medio y es un área abierta, porque allí empezamos a encontrar inclusive canales que están en los espacios del medio, que están comunicando a los dos espacios de los lados, ¿no? Y estos canales no son para poder ser utilizados para consumir el agua, sino son canales para evacuar el agua de las lluvias. Entonces, probablemente este ya no tenía techo, este espacio, pero sí los espacios pequeños dados, e inclusive en toda esta área podemos ver que las estructuras son acondicionadas no solo a lo que es las estructuras anteriores que ya se habían construido por la cantidad de espacios que ellos necesitan para albergar mayor cantidad de gente, sino tenemos de que estas estructuras están siendo construidas sin cimientos, con reutilización de elementos líticos incas, con batanes, con cerámica inclusive dentro del mortero de la época inca, y en ahí inclusive podemos ver las primeras restauraciones, porque probablemente por la necesidad ellos construyen estructuras a gran escala, pero también tienen sus primeros problemas de colapsamiento. Entonces se nota cómo ellos van armando y van restaurando sus estructuras. Entonces, ¿qué es lo que vemos también en la zona arqueológica? Como les decía anteriormente, ¿no? Y recordamos un poco lo que es el título de la ponencia, un poblado de mitmas. Efectivamente, la zona arqueológica, si podemos ver, es todo un poblado bien planificado. Y el material que nosotros hemos podido encontrar en todos estos años es diverso, no solo hablando de procedencias, porque tenemos material cultural de lo que hoy podemos decir la sierra, la costa y la selva, lo que hoy podemos decir, pero que en esa época no, los espacios eran mucho más amplios. Y también, no solo, como les digo, de procedencia, sino también de especialidades, porque hemos encontrado material, por ejemplo, de los ceramistas, he encontrado de los metalurgios, de los orfebres, de los joyeros, de los médicos, de los constructores, de los canteros. Y como procedencia, se ha encontrado material Nazca, material Timu, se ha encontrado pacajes, cerámica Zaxchi, de diferentes sitios. Hemos ido definiendo de acuerdo a las evidencias que se han encontrado, por ejemplo, en lo que se refiere a los ceramistas. Antes les estaba, ¿no?, que dividimos más o menos los dos sitios. Y todo este espacio de acá está delimitado por estas líneas entrecortadas. Son talleres de fabricación de cerámica. Se ha encontrado inclusive en este espacio en el que estoy señalando un horno. Acá podemos ver el horno, pero ese es un horno ya colonial, el cual ha sido adaptado dentro de una estructura rectangular. Se ha construido un horno circular con piedra y adobe. En ahí hemos podido encontrar inclusive la ceniza, los soportes, cerámica que estaba en proceso de cocción, cerámica que ya había, inclusive en este otro espacio, como ellos seleccionaban la cerámica. Y en la parte de acá, en este círculo grande, ahí sí ha habido producción en menor escala. En este otro espacio también es un taller de cerámica, acá no se ve, y en la parte de abajo también tenemos otro espacio de producción de cerámica. Y en este otro espacio abierto encontramos al nivel de este recinto, que es otro nivel de plataforma, que durante la época inca probablemente ellos quemaban en este espacio al aire libre, porque se encontró la evidencia de la quema. Y en este otro, dentro también de la construcción de la estructura, se encontraba de la fabricación de cerámica, inclusive se ha encontrado parte del techo de una estructura que probablemente estaba en un espacio abierto, nada más se tenía el techo y probablemente soportado por rollizos debajo del cual hacían el acabado durante la fabricación de la cerámica. Podemos ver en la parte superior inclusive los moldes durante la era colonial, como ellos han reutilizado. Acá podemos ver un plato inca, ha sido reutilizado como molde, igual en este otro.
y algunas vasijas que han sido quemadas posteriormente, o sea, han reutilizado durante la época colonial algunas vasijas, han repintado y no solamente eso, lo han vuelto a quemar. Les voy a demostrar más abajo. Acá tenemos más moldes que se han encontrado en estos espacios. También se han encontrado los talleres de joyería. Acá teníamos todo el espacio de los ceramistas. Acá tenemos ya los talleres de joyería, pero es de material diverso, porque se ha encontrado espóndilos, obsidiana, cuarzo, gemas semipreciosas, material diverso, tanto que ha sido utilizado durante la época inca de transición y la época colonial. Se ha encontrado también asociado a escoria de metal, dijes, anillos, brazaletes, pendientes, una gran variedad de joyería, pero parece que era realizado solo a menor escala, no a gran escala como lo que vemos en la producción de cerámica. También tenemos bastantes áreas de culto. Antes de que me olvide, ya mostrarles lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en estos últimos meses, es que tenemos varios cortes de la planificación, lo que es la calle secundaria. Es una calle secundaria que da del lado este de la zona arqueológica. Y cada 6 recintos, tenemos acá 6 recintos. Miren, hay una estructura larga, por ejemplo tiene 26 metros, que está cortando la calle. Contamos otros 1, 2, 3, 4, 5, 6, otro bloque de 6 recintos y tenemos otro recinto largo que está cortando esta calle secundaria. Nuevamente contamos otros 6 y acá tenemos otro espacio, acá no se nota, otro espacio, otro recinto cortando esta calle secundaria. Probablemente estos espacios no solo están cortando la calle secundaria, sino están delimitando bloques. Probablemente están delimitando bloques de espacios de etnias diferentes. Acá podemos tener etnia, acá otra etnia, acá otra etnia. Y en estos espacios largos también se han encontrado que son espacios de culto. Por ejemplo, en el primero, se ha encontrado, no sé si se nota bien, es parte de una pechera de metal. En este otro espacio, que también corta, se ha encontrado 13 perros sacrificados. Se ha encontrado el entierro de un músico. Se ha encontrado ofrendas de miniatura inca. También se ha encontrado en allí el único entierro Cotacalle. En este otro espacio hemos encontrado este muro. Miren, es un muro celular que es muy diferente, porque lo que les comentaba en antes, no todos los recintos tienen un muro de aparejo rústico. Ahora tenemos esos espacios celestes, en la parte de abajo también tenemos, estos son espacios abiertos a manera de plano, donde no se evidencia nada de material. Entonces son espacios que probablemente podríamos dilucidar un poco, ¿no? Que pudo haber servido para hacer algún intercambio. Y también asociados a esto, si podemos ver, hay otros espacios de culto, son espacios pequeños. Entonces podemos definir, ¿no? Que cada etnia ha tenido también sus espacios de culto, ha tenido sus espacios eminentemente para hacer actividades también, otras actividades también diversas, ¿no? Como podemos, parte de arriba se han encontrado también dados de cerámica de diferente tamaño, para el juego ritual de la pizca, ¿no? Que se daban de acuerdo a la información que se tiene. Se han encontrado algunos objetos como estos, para objetos musicales y también objetos para consumir los alucinógenos. En este recinto de acá se han encontrado 13 conopas. Hablábamos antes, ¿no? Les decía que hemos encontrado 13 perros, acá hemos encontrado 13 conopas, es una de ellas. Y también se ha encontrado en este espacio adyacente a esta plaza, acá tenemos con estos círculos anaranjados, se han encontrado 13 cistas, acá podemos ver.
son 13 cistas circulares. Probablemente este espacio sacro no ha sido solamente lo que hoy podemos ver, sino ha sido un poco más amplio. Entonces, probablemente durante la época de extirpación de idolatrías, lo que ellos han hecho hacer, proteger su espacio que es sacro, donde estaban todas sus ofrendas. Acá tenemos las 13 conopas que se han encontrado. Cada uno representa un camélido diferente y son de diferente material. Ellos estaban en una esquina dispuestas de manera circular en 2 capas alrededor de un camélido. Se ha encontrado bastante material, como les decía, de ofrenda. Tenemos algunas piedras. Podemos decir, esta es una serpentina en la cual representa, mejor dicho, una leopardita. Podemos ver, son 4 serpientes. Tenemos este otro que tiene unos ojitos allí y una especie de apéndice. También se han encontrado varias conopas y dolillos de diferentes épocas. Inclusive acá tenemos parte de un Uchimilco Chancay. Tenemos huesitos, por ejemplo, ese es un huesito, es una miniatura. Y se han encontrado bastantes contextos funerarios de diferente tipo. La mayor parte de los contextos funerarios corresponde, podemos decir en un 70% son mujeres. Muchos de ellos de formaciones craneanas y algunos de ellos también trepanaciones craneanas. Se han encontrado inclusive las huellas en lo que son los huesos de las hierbas que ellos utilizaron para poder sanar probablemente las heridas. También se han encontrado cuchillos, pinzas, ¿no? Son varios los tipos de enterramientos que hemos encontrado. Como les decía, el primero es en irregulares. Tenemos enterramientos de 1, 2, 3 personas. Es muy diverso. Algunos tienden ajuar funerario, otros no tienen. El segundo tipo son en urnas funerarias, tanto en la época inca, en la época inca de transición y en la colonia, continúan con la tradición. El tercer tipo también es una fosa irregular, pero está delimitada por una hilera de piedras, no necesariamente de acuerdo a la forma del hoyo, sino siempre es en forma cuadrangular o rectangular. El tercer tipo, lo que hemos encontrado detrás de los muros de contención, son entierros múltiples, por ejemplo, pues vemos allí. El otro tipo es, por ejemplo, un entierro que está echado, como nos entierran ahora, ¿no? Y acá tenemos inclusive algunas evidencias de las urnas funerarias. Como les decía anteriormente, es de diferentes épocas y no siempre vamos a encontrar 1, 2, 3 individuos. Inclusive muchas veces se han encontrado entierros familiares, niños con adultos, solo varones, solo mujeres, mujer con varón, mujer con niño, algunas veces con metales, otras veces con cerámica en miniatura, algunas veces con joyas. Es muy diverso, no hay un patrón exacto para poder definir el tipo o poder decir que solo había un tipo de enterramiento. No, este año, por ejemplo, acá se ha encontrado en un recinto varios contextos funerarios. Por ejemplo, vemos acá una urna funeraria y hacia el exterior podemos ver la parte del ajuar de esta urna. Son objetos en miniatura. Y dentro de lo que es la cerámica hay una gran diversidad. Ellos representan no parte de lo que ven en su flora, la fauna, parte de su dieta alimenticia, parte de sus vivencias, lo plasman ellos. Como siempre se dice, es una forma de escritura la que ellos nos querían demostrar, no solo en lo que es la cerámica, ¿no? Sino en sus diferentes manifestaciones culturales. Por ejemplo, acá podemos ver la representación de cantus. Podemos ver diferentes aves por el quente, acá también. Aves diversas. Encontramos desde lo que son aves tanto de lo que hoy decimos, ¿no? La costa, la sierra y la selva. Hay una gran variedad. Acá, por ejemplo, podemos ver, son cangrejos, calamares, suches. Hay una gran cantidad de suches, podemos ver, tanto suches de la época inca, suches en la época de transición, suches en la época colonial. Los cangrejos, los calamares que tenemos son el tipo de cangrejos gigantes, no son de río. Acá, por ejemplo, las de moscas en las diferentes épocas. Y por ejemplo, este fragmento es un fragmento de Aríbalo. Y podemos ver acá toda la metamorfosis, todo el desarrollo de una mariposa, desde lo que es larva hasta lo que es mariposa.
Hay una gran variedad de representaciones geométricas de diferentes colores, de diferentes procesos. Por ejemplo, podemos ver la taruca, el peso, un quirquincho, las diferentes llamas, alpacas, vicuñas, guanacos, se ve todo, el gato andino, acá otra taruca, acá ya un ciervo, porque este ya es una cerámica colonial, entonces podemos ver, ¿no? Cerámica altiplánica de la época inca, cerámica de transición, cerámica colonial, pero la iconografía va siendo la misma, la idea va siendo la misma, pero va ya asumiendo influencia de acuerdo a la época. Por ejemplo, acá miren, estas representaciones ya están representando la chaquitaglia. Acá tenemos, son los ajís amarillos, lo que llaman los ajís dorados. Tenemos el maíz, los doctos. Y en lo que se hace, por ejemplo, podemos hacer un estudio de qué tipos de aves es. Y miren que tenemos. Son aves de diferentes espacios. Y la idea se continúa con la tradición alfarera, por el cordero, un gallo, una vaca, acá ya está, pero siguen siendo apéndices de platos. Y hay material cultural traído de otros lados, como les decía, acá, por ejemplo, podemos ver con influencia chachapoyas, con influencia amazónica. Este es uno de nuestros fragmentos más representativos. Podemos ver un personaje que tiene la boca y los ojos cosidos, se nota el uncu completo, sus brazos allí. Tenemos algunas lagartijas, tenemos loros, cocodrilos, tortugas. Y para poder ver un poco, ¿no?, lo que hablábamos de las procedencias, también miren este fragmento, tenemos una cabeza trofeo, este otro es un personaje que tiene amasado a la cabeza un pañolón, este otro tiene plumajes hacia la espalda, y este otro, miren, es lo que podríamos llamar un chunchu, porque tiene arco, flecha y los plumajes en la cabeza, inclusive que están hacia la parte de atrás, se nota, ¿no? Se nota la imagen. Tenemos una especie de bailarina, tiene inclusive la cintura ahí y con una especie de pollera amplia. Tenemos este otro, ya también ya es un poco más, ya pierde, digamos, ya no es tan estilizado, pero tenemos con el cabello hacia un costado, las manos ya van perdiendo, digamos, ya van perdiendo, ¿no?, lo real. Tenemos acá este otro que tiene una vestimenta de una sola pieza. Este otro tiene su vestimenta ya de 2 piezas, pero si podemos ver, tiene el cabello ya corto, cuadrado. Este otro, miren, es un cazador, tiene plumas que le van cayendo de la cabeza, plumas en la espalda y en la mano tiene un otorongo. Este no se nota bien, pero miren el uncu completo y tiene en la mano una cabeza trofeo. Y este otro parece que es una cabeza también que ha sido trepanada. Acá vemos inclusive el cuchillo, el tumi. Y estos también son bastante representativos, son cuellos de botellas y podemos ver la iconografía. Estos acá vemos diferentes personajes, especialmente de transición. Este es uno de nuestros más representativos. Lo que les manifestaba, en Nenanza hay una tradición alfarera y también una herencia europea. Por ejemplo, este es el apéndice de un plato. Sigue manteniendo los colores, sigue siendo la misma arcilla, pero la iconografía ya cambia porque es un fauno, si podemos ver. Este es un personaje con 2 trenzas, probablemente femenino, pero tiene, miren, el gorro tiahuanac. Este otro personaje también es un apéndice de un plato ya de transición, pero miren cómo va, seguimos teniendo la misma idea, seguimos teniendo los mismos materiales, la mano de obra, la mano de los artesanos siguen siendo los mismos, pero la iconografía ya se va fusionando. Y en este otro fragmento vemos, es la representación de un hombre y tiene toda la cara tatuada. Y en la parte de abajo también, miren, que ya es ya colonial, también parece una cabeza reducida con la boca cosida, pero ya está amasada la cabeza. Igual este otro, y miren se nota cómo la boca está cosida, cómo ha secado, probablemente es una cabeza reducida también.
Les manifestaba que tenemos cerámica pacajes. Acá, por ejemplo, podemos tener, ¿no?, un inca, o de la época inca, de la época de transición. Pero miren, este ya tiene vidriado. Igual acá tenemos cerámica mochica, cerámica chimú, y la gran variedad de material de diferentes procedencias. Por ejemplo, es un quero. Miren, solo tiene 2 centímetros. Se han encontrado bastantes miniaturas y también algunos objetos que han sido parchados. Tenemos acá, por ejemplo, esta es una vasija. Acá podemos ver las de presentación que han querido dar, que es iconografía nazca. ¿Y qué pasa? Algo muy interesante también en la zona arqueológica, que como les manifestaba, siguen utilizando las mismas canteras, siguen utilizando el mismo material y todo eso, inclusive parte de la iconografía, pero nosotros sabemos que durante la época inca hay iconografía que es para determinado tipo de vasija. Por ejemplo, sabemos que los aríbalos, ¿qué tipo de iconografía tenían? Los platos, ¿qué tipo de iconografía? Es como un patrón. Pero ¿qué pasa? Que en la época colonial están mezclando la iconografía que es específica para una vasija, la están utilizando en otras. Por ejemplo, en esta, podemos notar, en esta, lo que le llamamos los helechos, lo están representando en un plato. En estos, que es iconografía de aríbalo, lo están representando en platos, ¿no? Y eso se nota en casi todas estas vasijas. Y no solo eso, vemos que durante la época colonial ellos reutilizan el material o las vasijas incas, y les manifestaba que también los redecoran y los requeman. Por ejemplo, esta vasija es un inca clásico, pero miren, cuando volteamos encontramos una decoración colonial que ha sido hecha sobre la decoración inca, y no solo lo han vuelto a pintar, sino lo han vuelto a quemar. Por eso tenemos el horno colonial que les manifestaba dentro de una estructura rectangular. Igual en este caso, miren, este es un fragmento de una olla, esta es la decoración inca, pero al exterior podemos ver cómo ellos han raspado la decoración y han vuelto a decorar, y no solo eso, lo han vuelto a quemar. Esta ya es iconografía, mejor dicho, vasijas coloniales clásicas, que se encuentra muy poco. Es muy poco lo que se encuentra, lo que es el colonial clásico, el vidriado, ¿no?, que conocemos. Más es lo que tenemos, es los otros fragmentos que les estaba comentando, las otras vasijas que son con continuidad de tradición alfarera. Se ha encontrado también una gran cantidad de objetos líticos. Por ejemplo, se han encontrado algunos, las curpanas para las actividades agrícolas. Se han encontrado los quicios para el soporte de los techos, de las estructuras del techo, mejor dicho, las argollas, y los quicios que son para el soporte de las puertas, porque las estructuras ya tenían puertas. Se ha encontrado la evidencia de estos quicios en los sitios originales. Podríamos llamarle la argolla, o sea, la armella inca, ¿no? Se han encontrado en los sitios originales donde ayudaban a abrir o cerrar la puerta. Se han encontrado cuchillos, raederas, pulidores, moledores, una gran variedad. También, inclusive piruros. En lo que se refiere a malacología, se ha encontrado un gran porcentaje de espóndilos que estaban en proceso de trabajo. También se han encontrado dijes. Por ejemplo, este Spondylus princeps, proceso de rebaje, ya le han sacado todas las valvas, ¿no? Inclusive está siendo representada en la cerámica. Acá podemos ver algunas figurinas. También se han encontrado dientes de tiburón y, como en este caso, erizo de mar fosilizado. Y miren acá la gran cantidad de cuentas. En lo que se refiere a metales, como les manifestaba anteriormente, se ha encontrado gran cantidad de champi, tenemos de plata, de oro, también de cobre, y de diferentes épocas, como les manifestaba, de la época inca de transición colonial. De la época colonial ya se han encontrado los clavos de las puertas coloniales, se han encontrado inclusive algunos clavos de ataúdes. Después se han encontrado herrajes de caballos. De la época inca encontramos tupus de diferentes tamaños y de diferentes materiales, pinzas, plomadas, anillos,
buchardas para el trabajo de las piedras, cinceles para el trabajo de las piedras, una gran variedad, por ejemplo, cucharitas. Acá podemos ver, y este es uno de nuestros hallazgos más representativos de este año. Podemos ver, es un brazalete, todavía parte de textil, parte del huesito, llegaba casi a lo que es el codo del personaje, una mujer, y nuestros compañeros restauradores al hacer la limpieza inclusive han volteado y han encontrado evidencia de plumas en este brazalete, y acá les ponía estas medallas porque al principio les decía que el sitio era utilizado por bastante gente que inclusive iba al sitio a hacer algunas actividades ocultistas, y no solo eso, sino de repente promesas de amor, porque acá son dos dijes que hemos encontrado allí con San Sebastián, y también se han encontrado inclusive algunos enterramientos de bebés que datan de hace unos 10 o 12 años nada más. Entonces, probablemente, o de acuerdo a las noticias, a la información que nosotros hemos ido recopilando, la gente iba allí para hacer cambio de suerte, pero con fetos. Incluso el año pasado había personas que querían entrar al sitio y querían hacer estas diferentes actividades todavía. En lo que se refiere a huesos, se han encontrado, miren, gran cantidad, especialmente para lo que es la textilería, se han encontrado los piluros trabajados en las rótulas de los camélidos, especialmente algunas agujas, se han encontrado zukis, también adornos, pendientes, instrumentos musicales, etc. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir nuevamente que es Cotacali? Es un poblado de enigmas. ¿Por qué? Gente que ha sido traída de diferentes espacios y de diferentes especialidades. Como les manifestaba anteriormente, acá encontramos material de diversas procedencias y, haciendo un resumen nuevamente, ¿no? Cerámica Nazca, cerámica Chimú, cerámica Mochica, cerámica Chachapoya, cerámica Zaxchi, etcétera. Y también inclusive hemos encontrado material de otros espacios. Se han encontrado algunas cuentas que han sido traídas desde Ecuador, que han sido traídas desde España, que han sido traídas desde Guatemala. Y en lo que se refiere a especialidades, les comentaba que hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de los ceramistas, ya les hice ver los diferentes talleres para la producción de cerámica, para la quema de cerámica en las diferentes épocas. Y algo que me olvidaba también, que siempre cuando tenemos las visitas, por ejemplo, les explicamos que no solo ha sido el hecho de seguir produciendo y de que haya esa tradición alfarera, esta reutilización, sino también ha habido una fusión de tecnología. ¿Por qué? Porque como tenemos personas de diferentes espacios, por ejemplo, producen una botella o una jarra, por ejemplo. Entonces, el ceramista es de acá, de la zona cusqueña. Entonces, él agarra la forma de la zona cusqueña, pero le gusta la arcilla de la zona de Zaxchi porque es una mejor arcilla. Entonces, hace la vasija con esa arcilla, pero le gusta la iconografía, por ejemplo, Nazca. La Nazca es más pintada, ¿no? Entonces, quieres representar esa iconografía, pero la forma como vas a representar la iconografía es Chimú. Entonces vemos que en una vasija hay estos 5 diferentes, no solo tecnologías, sino no solo iconografía, entonces se fusiona todo. Y eso estamos encontrando en Cotacali. También que se está encontrándose que durante la época de la colonia ya están fabricando material en serie, ya están haciendo copias de la época prehispánica. Por ejemplo, encontramos, o preinca mejor dicho, encontramos algunos fragmentos o vasijas lucre, que es no antes de los incas, que están vidriadas. Hagas tú, la vasija es prácticamente un clásico, pero volteas y tiene ya vidriado. Y estamos encontrando bastantes copias. ¿Por qué? Porque no podemos decirle, digamos, entre comillas, copias. ¿Por qué? Porque continúa la tradición alfarera, pero de cerámica que está siendo fabricada durante la época de la colonia. Luego, seguimos hablando de las especialidades. Encontramos material de médicos, porque nosotros pensamos, no creo que hayan traído personas trepanadas desde la costa, los han debido de operar allí, porque hay gran cantidad de
de osamenta que se han encontrado allí con trepanaciones. Entonces, por eso encontramos los cuchillos, encontramos las pinzas, encontramos parte de las hierbas, inclusive para los alucinógenos, las cucharitas, los moledores, que probablemente no les han debido de dar alucinógenos antes de hacer las intervenciones. Después de los canteros, de los constructores, encontramos las buchardas, las plomadas, los cinceles. De los tejedores encontramos las agujas, los piruros, las pesas, las argollas. Después de los joyeros, como les he manifestado, encontrado los talleres y en proceso como ya, ¿no? Las joyas ya terminadas. Ahora, en lo que se refiere a los, como se refiere a los metalurgios, por ejemplo, en un principio nosotros pensábamos que eran los metalurgios chimú, porque por allí antes entraban, ¿no? Los chimús a lo que es el Cusco, pero sin embargo, de acuerdo a los análisis del laboratorio que se han hecho, las aleaciones que tenemos tanto de la época inca como en la época colonial son aleaciones altiplánicas. Entonces, después tenemos lo que son, bueno, ya hablamos los tejedores, los metalúrgicos, los joyeros, los médicos, los ceramistas. Entonces, debemos de tener muchas más especialidades todavía. Aún nos falta seguir descubriendo, seguir aprendiendo más de Cotacalle. Para mí es siempre un gusto, un honor poder compartir con todos ustedes lo que hasta ahora seguimos construyendo, las hipótesis que seguimos construyendo en base a la evidencia cultural que hemos ido encontrando en Cotacalle, y también aprovechar para que todos ustedes en algún momento que vengan al Cusco nos puedan visitar, porque estamos tan cerquita. Y no eso, sino siempre recalcar que si el Ministerio de Cultura no hubiera intervenido en este sitio, que corría riesgo inminente de perderse, ya lo hubiéramos perdido. Porque como yo les he mostrado en las primeras fotos, está en un área de crecimiento poblacional. Y si no se tomaban esas medidas, creo que el sitio ya hubiera pasado a ser solo parte de la historia, parte de una leyenda, porque ya no se hubiera conocido nada. Muchísimas gracias. No sé si tienen preguntas, por favor. Muchísimas gracias, licenciada Pérez, por tan interesante presentación, que además nos demuestra que la interacción permanente entre diferentes sociedades a lo largo del tiempo y que dicha interacción no terminó con el paso de la colonia. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar de los participantes. Paso a leerle la primera pregunta. ¿Se han encontrado evidencias quilque o es un asentamiento exclusivamente inca? Es un asentamiento exclusivamente inca. Sí se han encontrado algunos fragmentos quilque, pero no en contexto. No hay ningún contexto quilque. La construcción es eminentemente inca. Gracias. Tenemos una segunda pregunta. ¿Qué tan grande es el volumen de la producción? Alfarera, textil, de metales. ¿Se podría saber a quiénes abastecían específicamente? Lo que nosotros pensamos, que la producción que se ha dado en Cotacalle ha sido más que todo exclusivamente para la gente que estaba en allí. Entonces, los que han traído, o la gente que ha venido a enseñar. Han venido probablemente los especialistas, los mejores ceramistas, los mejores metalurgios, los mejores orfebres, los mejores doctores, han venido a enseñar, porque estamos hablando del Cusco, de la capital, del sitio, del ombligo, como podemos decir, ¿no? Pero la producción que se ha dado era exclusivamente para todo el poblado, para toda la gente que vivía en allí. Yo tengo dos preguntas que se me han generado durante su presentación. La primera es, en una de sus diapositivas nos enseñó unos fragmentos de cerámica Nazca. ¿Cuál es la asociación de esta cerámica? Casi todo el material que hemos encontrado ha estado mezclado, podemos decir, en los pisos de ocupación. Por ejemplo, encontramos una vasija Nazca
con una vasija Zaxchi, con un cuchillo, con una joya, es muy diverso. Digamos, no podemos tener solo una estructura donde hay puro material Nazca, u otra estructura donde hay puro material, pacajes, u otra estructura donde hay solo material mochica, sino todos los pisos tenemos el material diverso. Y la otra pregunta que me genera también curiosidad es, también habló de, entre los contextos funerarios que usted había encontrado, personas que tenían trepanaciones craneanas. Es posible determinar, y usted acaba de mencionar también además que posiblemente a Cotacayi venían los mejores especialistas de la diferente región a enseñar. Entonces, es posible que los trepanadores que realizaron estas trepanaciones, estas intervenciones, hayan sido personas de otros lugares. Y las personas a las que se le realizaba la trepanación, ¿se ha podido determinar si era gente de la zona o también era gente que venía de otras regiones andinas? Probablemente también es gente que ha sido tanto de la zona, pero también de otros espacios. Es que el sitio es muy diverso. El sitio, creo que no les dije, el sitio nos trae, nos saca de todo esquema, nos saca, no es algo tan rígido, porque tenemos tantas preguntas, tantas cosas por responder, pero que nos saca de todo lo que nosotros conocíamos, no solo de la época inca y de su forma de vivir, de la época colonial y de su forma de vivir. Entonces, como en este caso, ¿no? Lo que les decía, que también la gente ha sido traída de diferentes sitios. Es una diversidad de población de diferentes espacios. ¿Y el nivel de sobrevivencia después de una trepanación? Perdón. No, Disculpe, no lo he escuchado. no, le decía cuál era el nivel de sobrevivencia después de una trepanación craneana. Yo tengo conocimiento, no de una excavación mía, pero de un compañero anterior, que encontraron un cráneo que tenía 10 trepanaciones craneanas, y en la 10ª ya había fallecido la persona, y parece que era una mujer. En nuestro caso hemos encontrado algunos que tenían 2 trepanaciones, entonces han llegado a tan alto grado de desarrollo que han sobrevivido. Y como les manifestaba, también se han encontrado algunos cráneos que inclusive tenían parte de las hierbas que habían sido utilizadas para que la herida pueda cicatrizar. Bueno, con el análisis de todo esta osamenta nos ha estado ayudando, que es la antropóloga Elba Torres, especialista en antropología física del Ministerio de Cultura. Inclusive ella ha podido definir, ¿no? Un poco los diferentes problemas, las enfermedades que han padecido, que mayormente tenían problemas dentales, algunos problemas de artrosis y todo esto. Tenemos otra pregunta que nos han hecho llegar sobre la presencia de tantas mujeres. ¿Es factible que ellas hayan sido artesanas? ¿Cuál era su papel en el sitio? Sí, ellas también, ellas son igual especialistas en diferentes áreas, porque se han encontrado en los diferentes espacios que les comentaba, tanto joyeras, tanto ceramistas, y probablemente inclusive estamos analizando ahora, que el sitio ha podido ser dominado, podríamos decir, por una mujer, porque se acuerdan que al principio les decíamos encontrado 13 pesos, 13 conopas, 13 cis. Entonces un poco nos ponemos a pensar, los ciclos de la luna son 13, los ciclos orales son 13, y tenemos bastante también iconografías de presentación de mujeres en la cerámica especialmente. Después, Jorge Luis Gamarra nos pregunta, ¿eran confluencias de los procesos de reducciones? Sí, como les manifestaba en antes, hay
un abandono y una desocupación. En la etapa de abandono, toda esta gente es llevada a la reducción de San Sebastián, que está muy cerca a la zona arqueológica, para poder tener un mejor control, porque nos ponemos a pensar, ¿no? Cuando llegan ellos se encuentran, o cuando llega la conquista, no encuentran gran cantidad de personas en este poblado, que es tan grande. Por ejemplo, ahorita el área delimitada son casi 7 hectáreas, pero el sitio era mucho más grande. Entonces, ¿cuánta cantidad de gente había allí? Y no era gente cualquiera, como decíamos, era gente que tenía diferentes especialidades. Entonces, probablemente en esta época han querido tener un control, han querido tenerlos en un solo espacio. Es por eso que los llevan a la reducción de San Sebastián. Y lo que pasa también en esta etapa de extirpación de idolatrías es lo mismo, porque es gente especial, es gente de diferentes especialidades, gente que está enseñando, gente que está poniendo ahí y su mano de obra es especializada. Entonces igual quieren tener un control de ellos, nuevamente los vuelven a llevar a la reducción de San Sebastián. Gracias. Roberto Ramos Castillo nos comenta, entonces Cotacalle no es una fase anterior a los incas, como sostenía Luis Barreda. Sí, bueno, la investigación es esa, ¿no? La investigación es que nosotros podamos comprobar, desechar, ampliar, mejorar nuestras hipótesis. Inclusive nosotros mismos, cuando hemos empezado nuestro estudio en Cotacalle, íbamos armando otra hipótesis y cada vez que encontrábamos más información teníamos que empezar de cero y volver a armar. Entonces, el doctor Luis Barreda, gracias a él, conocemos la zona arqueológica, gracias a él se ha preservado hasta la zona arqueológica, le ha dado el nombre, todo eso. Pero él encontró material Cotacalle en superficie, y efectivamente cuando uno va, cuando nosotros empezamos, encontramos material Cotacalle en superficie, pero probablemente es producto del arrastre. Probablemente el poblado Cotacalle o la zona Cotacalle debe haber sido más arriba. Entonces, porque nosotros estamos en una parte un tanto baja, entonces todo el material que se encuentra en superficie es producto de arrastre, pero no hemos encontrado nosotros ninguna capa Cotacalle, no se ha encontrado ningún contexto seguro Cotacalle, excepto el entierro que les comentaba, que se encontró en una plaza, es lo único, pero por lo demás no. Entonces, creemos que el poblado, o como les vuelvo a decir, la zona Cotacalle debe haber estado más arriba. Gracias, licenciada. Carlos Farfán Lobatón nos pregunta, ¿cuál era la actividad social a nivel de los contextos arquitectónicos? Es diversa. Hay diversas actividades, porque como les manifestaba, ¿no? Nosotros tenemos áreas de culto, áreas de producción, porque tenemos ahí los talleres de diferente producción, y tenemos áreas de vivienda, porque entre los espacios, por ejemplo, les mostraba, ¿no? Hay toda una línea de recintos, por ejemplo, que eran de área de producción de cerámica, y la otra línea que está dos o tres filas más arriba, que era área de producción de metales, y al medio están las áreas de vivienda, las áreas comunes de la gente, donde ellos han tenido que hacer sus actividades como nosotros, de descansar, de alimentarse, de preparar sus productos, y están delimitados por las áreas de producción. Y también podemos ver que en la parte de abajo, si nos ponemos a pensar en esas épocas, ¿no? En la parte de abajo donde está el aeropuerto, antes era un área libre, entonces su área agrícola. Entonces tenemos el poblado, su área agrícola, y hacia el lado inclusive tenemos otro sector, que es el sector de Huayna Taucaray, que es un sector de almacenamiento. Otra cosa que me olvidaba, en esta margen del río, casi todos los sitios que tenemos en allí son sitios de almacenaje, Huayna Taucaray, Machu Taucaray, Silpinchani, etc. Este es el único poblado que rompe ese patrón, pero hacia el otro margen del río sí, casi tenemos gran cantidad de zonas arqueológicos poblados, ¿no? O que han cumplido esa otra función. Tenemos otra pregunta. Como menciona en su ponencia, se han encontrado evidencias de cambios en la producción en época colonial a nivel iconográfico. ¿Hay evidencias de sincretismo religioso? Sí, sí hay. Hemos encontrado, por ejemplo, cuando les mostraba las figurinas, hay algunas figurinas que les mostraba, hemos encontrado el torso de un niño Manuelito. Entonces he hecho
el estudio y todo eso, y efectivamente debe ser uno de los primeros niños manuelitos que se han traído, ¿no? Que han traído de Europa durante la época de la colonia. Entonces, ese es un ejemplo claro. Y no solo eso, si no hay un espacio, les hablaba en Denantes, donde era probablemente una capilla, es un espacio, en la época inca debido tener otra época colonial, le cambian la función a este sitio y tenemos ahí una especie de altar, inclusive les manifestaba, ¿no? Con vanos de doble jamba, en sentido inverso, está hacia adentro, y en allí se ha encontrado un entierro de una persona echada, como lo que nos entierran hoy en día. Entonces sí se está dando, y también se han encontrado algunos, como les manifestaba, algunos clavos de ataúdes. Pues como el sitio ha sido tan removido, pues mucha de la evidencia se ha perdido, pero lo poco que hemos encontrado sí nos da esa evidencia de que sí ha habido el sincretismo. Ayrton César Anto Montalvo nos pregunta, ¿Cotacalle tiene relación con los seques del Contisuyo y Anahuarque? Pues sí tiene relación. Sí tiene relación porque, primero, lo que les decía, ¿no? La traza del sitio se da en base primero al Tapajñán. Es un camino secundario que nos conduce al Guanacaure. Y también de acuerdo a la documentación, estos eran terrenos de Mamá Nahuarque, eran parte de los terrenos de Mamá Nahuarque. Entonces, pues, sí hay una relación, es parte de eso. Para cerrar, simplemente una pregunta que me genera curiosidad con referencia al niño Manolito que usted acaba de mencionar. El, el niño Manolito, ¿hay manera de saber si fue fabricado acá o si la pieza fue traída? La técnica, los materiales. Es de arcilla, entonces ha debido de ser fabricada acá, porque es de arcilla y es arcilla de acá, de la zona. Entonces probablemente ha sido fabricada acá. Entonces me hubiera gustado hacerles ver la reconstrucción hipotética, pero el tiempo creo que nos ha ganado. Pero aparte también, ¿no? Como les manifestaba, vamos con la información que vamos encontrando, vamos construyendo, vamos ampliando nuestras hipótesis, vamos desechando algunas también hipótesis primigenias que hemos tenido. Entonces siempre son un poco de broma, ¿no? Muchos me dicen, el doctor Barrera te va a jalar de los pies, pero gracias al doctor Barrera conocemos el sitio, gracias a nuestro maestro conocemos el sitio, gracias a nuestro maestro se ha salvado este sitio, y lo que vamos nosotros ahora construyendo estas hipótesis es porque nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer excavaciones a grandes escalas, ¿no? A gran escala. Miren, trabajar del 2013 hasta la fecha son 7 años que estamos trabajando allí, pero aún nos falta todavía mucho por conocer, mucho por contribuir al conocimiento del sitio, y esperemos seguir analizando, seguir estudiando y seguir mejorando nuestra interpretación de la zona arqueológica y aportar a su conocimiento más que todo, que es un sitio tan importante dentro de una ciudad, dentro de un área de crecimiento poblacional y tan extenso, y de personas que han sido como todos nosotros, porque todos nosotros tenemos diferentes especialidades, así, ¿no? Porque siempre cuando estudiamos o cuando hablamos de nuestra historia, de nuestra arqueología, siempre hablamos de la gente de élite, Machu Picchu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, pero ¿dónde está la otra gente? ¿Dónde están los especialistas que enseñaron, la mano de obra? Pues Cotacalle es un claro ejemplo de esa gente. Muchísimas gracias, licenciada. Como usted ha mencionado, desafortunadamente es la última temporada de campo, pero con la cantidad de material que han recuperado tienen, me imagino, para seguir trabajando durante varios años más, ¿no? Analizando todo el material tan interesante que han podido recuperar. Ya sin más preguntas, solamente me queda agradecerle nuevamente por haber aceptado participar como ponente magistral en el 7º Congreso Nacional de Arqueología. Y para concluir, me gustaría invitar a los asistentes al Congreso a las actividades del día de mañana. Mañana a las 2 de la tarde tendremos el simposio temático de
Caminos hacia la gobernanza sostenible de los sitios arqueológicos, transmitida por el fanpage de Cultura 24, y tenemos además el Simposio Regional de la Sierra Norte 2, transmitido por la página web de Cultura 24. También les recordamos que ya están disponibles en la página web del Congreso Nacional de Arqueología la exposición de postes académicos, la feria de iniciativas y la feria del libro. Entonces, nuevamente, licenciada Pérez, muchísimas gracias y espero que nos pueda seguir acompañando en las actividades que faltan todavía del Congreso. Ya con nosotros ya cerramos la jornada. Muchísimas Para gracias. despedirme, por favor, quisiera lo último decir que nosotros somos todo un equipo. Somos todo un equipo de profesionales. Yo estoy a la cabeza, pero somos todo un equipo de personal profesional, personal técnico, personal obrero, que todos ponemos día a día en nuestro trámite para aportar al conocimiento de nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Buenas noches con todos. Buenas noches.